Muy buenos días, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Este es un video para el curso de agroforestería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA. Este es el trabajo de la unidad 3, paso 3, que es descripción de la arquitectura de árboles, comparativo de producción, ventajas y desventajas de las diferentes especies. En este trabajo se nos plantearon 8 preguntas las cuales grupalmente las respondimos en el foro, y esta presentación es el resultado del consenso de lo que se logró en ese foro. La primera pregunta: ¿qué árboles, de acuerdo con su arquitectura, usaría para arreglos agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles, árboles aislados y de cercas vivas? De verdad que aquí en Colombia, como somos un país privilegiado porque estamos en el trópico y tenemos la ventaja de tener varios pisos térmicos, eh, podemos hablar de infinidad de especies, pero para cada caso tomé tres. Voy a extenderme un poquito en el yopo porque hay un caso muy interesante que Corpoica está montando en sus granjas para enseñarle a los agricultores de la zona, donde primero se siembra el yopo en el terreno, luego 8 meses después se siembra plátano y 4 meses después se siembra cacao. Da muy buenos resultados porque el yopo va a ir avanzando, que es la especie forestal. Al año el plátano va a comenzar a darle réditos económicos al agricultor. Luego, a los 3 años, si el agricultor quiere eliminar esta especie del todo del esquema agroforestal y dejar solo el cacao, lo puede hacer, o puede dejar solo una parte del plátano. ¿Esto por qué? Inicialmente, en la fase fenológica del cacao, este solo requiere un 30% de luz. Entonces, es muy bueno que tenga estas dos especies. Luego, cuando ya después de 3 años ya el cacao ha crecido y ha embarnecido, requiere ya un 70% de iluminación. Por esta razón es que hay que eliminar el plátano del sistema. ¿Por qué es tan apreciado este árbol allá en el Piedemonte Llanero y en el Meta? Porque como es un árbol para leña, su característica es que tiene un alto poder calórico. Al tener un alto poder calórico, entonces, por ejemplo, para los trapiches arde muy bien, y la leña dura mucho más tiempo encendida. También para un plato tradicional que allá es la mamona. Entonces, pues dicen los que conocen que cuando hacen este tipo de plato con, con madera de yopo, entonces la carne queda mejor coccionada por todas partes. También tenemos un árbol que es el gomo, que como ustedes pueden ver da un fuste muy recto. Y miren que la copa no es muy amplia, motivo por el cual puede tener otro tipo de cultivos bajo su dosel sin ningún problema. El problema con el gomo es que la madera no es muy fina. Entonces, pero se utiliza para infinidad de trabajos que se requieren para ebanistería, por ejemplo, puertas, por ejemplo, perfiles de ventanas. Entonces, no son trabajos que requieren una madera muy fuerte y muy fina, pero sí son trabajos de precisión. Con el fresno tampoco es una madera que pues sea de muy alta calidad, pero también nos sirve para hacer este tipo de perfiles. Tiene un inconveniente después del corte, que es que se dobla, se arquea si no se le pone un peso encima para que no pase esto mientras está secando. Pero entonces mire que con estos tres tipos de cultivos podemos ejemplificar que se pueden hacer arreglos agroforestales. Tienen una característica muy interesante. Si ustedes ven las copas, son árboles que nos están dejando pasar prácticamente entre un 50 y un 70% de, de luz solar, motivo por el cual nos van a permitir tener cultivos debajo de sus doseles sin ningún problema. Pasemos a árboles para arreglos silvopastoriles, perdón. Entonces, para este tipo de arreglos necesitamos árboles
que sean muy resistentes y que retoñen fácilmente. ¿Resistentes por qué? Mire, por ejemplo, esta vaca que está comiendo las hojas de la leucaena. El ganado es totalmente nocivo para árboles y más en esa edad que se lo está comiendo esta vaca en este momento. ¿Por qué? Porque rompen las ramas, porque lo defolian totalmente. Entonces, si los árboles no tienen la posibilidad de regenerarse prontamente, entonces pues no nos va a servir. Y pues si un árbol se defolia o si la vaca lo quiebra y, y este ya queda ahí, entonces pues va a ser muy difícil. Entonces para estos arreglos elegimos tres especies, la leucaena, el trupillo y el dividivi. Estos son árboles de climas muy cálidos. ¿Sí? En el caso del trupillo y el dividivi son de 0 metros a 250 metros sobre el nivel del mar. La leucaena sí nos aguanta hasta 1600 metros sobre el nivel del mar. Y también son muy interesantes para los suelos donde tenemos especies forrajeras, porque lo que pasa es que nos están aportando nitrógeno. Entonces, esto es un plus agregado para tener estas especies que no solo nos van a servir para alimentar los animales, sino que nos van a servir para mejorar el suelo. Para arreglos agrosilvopastoriles, acá requerimos unas especies, no van a ser tan resistentes como las anteriores que vimos, pero sí pues tienen un rápido crecimiento, un alto poder de regeneración y también como en el caso del matarratón nos van a ayudar a regenerar el suelo. Acá coloqué una especie, como ya les dije, el matarratón, que pues es de 0 metros a 1600 metros, o sea, esta especie soporta, es prácticamente clima cálido y templado. El aliso es de climas intermedios, más cálido que templado, y quisimos poner el tilo, que es una especie forrajera más que toda arbustiva, que es para climas fríos. Desafortunadamente para climas fríos se tienen muy pocas especies arbóreas, entre ellas tenemos el xauco, el mismo tilo, pero que sean forrajeras como podemos tener en climas cálidos son muy poquitas, pero existen. En cuanto a árboles aislados, que pues los denominamos como árboles para sombrío, porque pues, a ver, muchos ganaderos cometen un error muy grande con su ganado. O sea, ellos piensan que tumbar todo árbol y dejar simplemente las pasturas para que para que el ganado eh, coma constantemente es un gran error. Cuando el ganado está a pleno sol, se deshidrata y entonces ahí el ganadero está perdiendo plata. Esa es una conciencia que nosotros como agrónomos y pues los zootecnistas también están cambiando la tendencia. Entonces por eso es muy importante tener árboles como el samán, como el piñón de oreja y como el cañafístulo, donde en los momentos de mayor calor el ganado que está en esas tierras pueda tener pues donde descansar de los fuertes rayos del sol que están de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya pues ellos a voluntad van buscando el sombrío y se van alejando de él. Pero en los atos ganaderos donde no tienen sombrío, les digo que los niveles de dinero que están perdiendo son bastante altos por no tener árboles aislados que le proporcionen el sombrío necesario al ganado. A ver, aunque estos árboles que acabo de mencionar también pueden ser especies forrajeras, no son las más ideales, pues su función es esa, darle sombra al ganado. Pero, por ejemplo, en cuanto a las semillas de piñón de oreja, son semillas que son dulces el ganado disfruta rumiándolas. Árboles para arreglos de cercas vivas. A ver, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que pasa es que con las cercas vivas se tiene un problema.
Hay árboles que para tener cercas vivas necesitamos tenerlo mínimo a distancias de 4x4. Hay algunas que soportan 3x3, pero distancias de 4 metros, muchas veces hay árboles que se sienten incómodos, pero tenemos algunas como el búcaro y el písamo, que son árboles muy similares, o sea, pues en cuanto a floración son muy similares. Es simplemente lo que varía es la coloración, pero estos árboles soportan estar cerca el uno al otro. Lo mismo el laurel. A ver, aquí nosotros con el laurel tenemos que tener mucho cuidado donde lo ponemos. Mire que por ejemplo en este momento está en una zona cafetera, pero el laurel tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Si no se le sabe hacer la poda o si no se le hace la poda adecuada, es un árbol que tiene mucho follaje y es un árbol que tiene una gotera inmensa. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cualquier nube pues, en tierras templadas y pues no, el laurel no aguanta tanta tierra fría, muy fría, pero sí, pues, sí puede crecer. Entonces atrapa las nubes o la niebla y empieza a gotear. Entonces, cuando gotea, es muy probable que a las plantas que estén debajo les dé el ojo de gallo, que es un hongo que se le dice vulgarmente ojo de gallo, es un hongo que le da las hojas y nos va dañando al cultivo de abajo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el laurel porque también es una especie invasora. Es una especie que echa que produce mucha semilla y entonces esa semilla si no, también no se tiene el control, entonces pues se nos va a diseminar muy rápidamente. Por eso con el laurel hay que tener un especial cuidado. Pero en cuanto al písamo y el búcaro son especies bastante interesantes para cercas vivas y la cerca viva tiene otra ventaja muy interesante. Por ejemplo, nos unen los relictos de bosque con el potrero y con las demás áreas de la finca y de la región. ¿Por qué les digo esto? Porque pues uno piensa en un ave como que es simplemente vuela de ave y nunca se cansa. Los pájaros, por ejemplo, la mayoría de nuestras aves eh, tienen que hacer vuelos muy cortos porque no son capaces de volar largas distancias. Entonces, si no tienen árboles donde ellos puedan ir pasando de un lugar a otro, entonces ellas se van a quedar en un solo lugar y con el agravante que si en ese lugar no hay alimento, entonces allá se van a morir de hambre. Entonces, miren otra cosa muy bonita que nos ocurre con las cercas vivas, que no son solo para cercar como su nombre lo indica, sino que también nos dan nos tienen una función ecosistémica que es vital para los pájaros. En este caso, porque lo que pasa, como les digo, si en la parte donde ellos están no hay comida y ellos no tienen cómo pasar, ellos se tienen que quedar ahí. Y eso muy pocas personas lo saben. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué se entiende por fitosociabilidad? La fitosociabilidad es la interacción entre plantas y árboles, en la cual no hay ningún tipo de competencia. Es decir, pues no es necesariamente tienen que tener un efecto fitorremediador, sino que no compitan unas con otras. Pero mucho ojo con este concepto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, yo puedo, como les decía ahora, hacer un arreglo agroforestal con yopo, puedo hacer un arreglo agroforestal con plátano y puedo hacer un arreglo agroforestal con cacao. Pero si yo no utilizo las distancias adecuadas o si hago un esquema de siembra que sea muy denso, entonces ahí es donde voy a generar competencia y es donde las especies se van a, digámoslo de una forma, depredar unas a otras. Entonces, pues, aunque se diga que la fitosociabilidad no crea antagonismos, nosotros podemos hacer que en la fitosociabilidad haya antagonismos. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento adecuado de las especies y las sembramos a, a distancias poco adecuadas.
Entonces, la fitosociabilidad es positiva, es buena, no hay antagonismo y no necesariamente tiene que dar funciones alelopáticas, pero depende del agricultor y del productor que esto de verdad no se revierta. ¿Cómo se clasifica, cómo se clasificaría según sus requerimientos medioambientales? Entonces, según sus requerimientos medioambientales, las especies se clasifican en especies agrícolas y forestales, las cuales son sinérgicas y pueden soportar los mismos cambios de luz y temperatura sin competir. Esa es una primera clasificación. Una segunda clasificación son especies que se encuentran en estado de latencia, o sea, por alguna razón cuando se sembraron las plantas, se fueron semillas, y estas tan solo esperan a que un elemento del sistema sea retirado para que, gracias a la luz y la temperatura, pueda surgir de una forma agresiva. Ustedes recuerdan ahora cuando les estaba haciendo el ejemplo del yopo, el plátano y el cacao. Mire que a los 3 años estamos eliminando el plátano. Entonces esta es la oportunidad que muchas plantas que esperan en sus semillas en estado de latencia, esperan para emerger de una forma agresiva. Hay una tercera que es especies que cambian de estado. Esto quiere decir que si se retira un elemento del sistema, pasa a un estado, o sea que si el elemento del sistema está en un estado improductivo. Pero al eliminar el elemento del sistema de inmediato empiezan a crecer yemas. Esto es lo que ocurre con las malezas. O sea, usted una maleza le da un espacio y de inmediato se le va. También tenemos especies de borde, que estas se encuentran en puntos específicos al borde del cultivo y pasan a competir con los elementos del sistema apenas tienen la oportunidad. Y están las especies altamente invasoras que aparecen al eliminar el componente arbóreo del sistema. Yo para este punto quiero traerles un ejemplo. Este es el ojo de poeta. Para los que no la conocían, esta es una planta que llegó de Europa para que para embellecer los jardines de la gente adinerada. O sea, es una planta, una enredadera que se coloca y ella se deja manejar muy bien eh, y tapa, por ejemplo, un muro o algo que no se quiere que se vea. Pero el descuido de la gente hizo que partes de esta planta cayeran en los bosques y en la naturaleza y es una planta que ahoga a las demás, o sea, se trepa y ella compite por luz, recursos, agua, nutrientes y es capaz de matar un árbol. Entonces ese es un problema que tenemos en este momento aquí en Antioquia, bastante delicado con esta planta. Entonces, esta es una especie que quise traer para ejemplificar uno de los factores que vimos anteriormente. En el tercer punto, ¿cuál es la diferencia entre la evaluación de componentes productivos, la evaluación de componentes económicos y la evaluación de componentes sociales? Entonces, los procesos productivos, en este caso, los agroforestales, generan consecuencias que pueden impactar tanto positiva como negativamente, tanto a las comunidades, a los entornos productivos, los entornos sociales y los entornos ambientales. Aunque solo nos están preguntando por tres esquemas, económicos, sociales y productivos, agregué el ambiental porque lo que pasa es que sin el componente ambiental empezamos a tener problemas de plagas, problemas de depredación, problemas que el agua se nos acaba, problemas que los suelos no nos duran lo suficiente. Entonces por eso lo agregué. Entonces, en evaluación de los componentes productivos, que es uno de los ítems, aquí agregué el ambiental, porque estos dos componentes tienen que ir mucho de la mano. Entonces, aquí se mide la producción, eh, se mide todo por medio de producción. Entonces, por ejemplo, alimentos para el consumo humano, forraje para el ganado, insumos para la industria, etcétera. ¿Sí? Entonces, es la forma posible de saber las salidas del sistema y medir la producción en una determinada cantidad de tiempo, cuantificando los excedentes o las pérdidas.
Otra forma de medirla es la productividad. Esta se enfoca en los roles ecosistémicos que permiten tener una mejor producción. Por eso es que miren que acá les coloqué el componente ambiental, porque el componente ambiental es una también otra forma indirecta de medir los componentes productivos, porque si a mí me dura más el suelo, si el suelo me dura más tiempo fértil, si tengo agua con que regar los cultivos, entonces eso me va a afectar directamente los componentes productivos y por ende entonces eh, voy a obtener mayores réditos económicos si sí o no tenga este componente controlado. También tenemos la evaluación económica, que es la que cuantifica los réditos económicos que se perciben de la comercialización y producción de cualquier especie que yo tenga en mis esquemas. Estos van desde la obtención hasta las ganancias y el usufructo de las distintas operaciones comerciales. Para realizar la obtención del beneficio, con esto se quiere tener un estimado tanto de los costos como de los ingresos reales. Y en cuanto a la evaluación de componentes sociales, aquí estamos cuantificando, esta cuantificación es intangible, ¿sí? Aunque no se mide monetariamente esta evaluación, nosotros podemos cuantificarla, mire, ambientalmente, el oxígeno que estamos generando con el arreglo agroforestal, cómo estamos cuidando el agua, cómo estamos cuidando el suelo, cómo se están beneficiando las comunidades de, de no solo el componente ambiental, sino de las cosechas que están sacando al mercado. Entonces mire que esta evaluación se puede medir tanto individual y es sinérgica entre todos los componentes. En el cuarto punto, los arreglos agroforestales se diseñan de acuerdo con los intereses del productor. Los arreglos agroforestales se diseñan de acuerdo con los intereses del productor, con las variables climáticas, con las características de los ecosistemas donde se implementan, con todos en conjunto. Explique ampliamente. A ver, acá en el primer punto, uno como agrónomo, uno tiene que empezar a crear según los sueños del productor. O sea, qué rico yo tener un esquema agroforestal así. Pero muchas veces el productor, el agricultor, no tiene conocimientos de algunas cosas. No es que le esté diciendo que no lo tenga, porque pues quién más que un agricultor que vive golpeando la tierra día a día tiene el conocimiento de sus cosas. Pero es muy difícil que, por ejemplo, un productor a mí me diga quiero sembrar comino, si el comino se demora de 80 años a 100 años para producir. Entonces, de pronto los nietos verán los réditos económicos, pero él no los va a ver. Entonces, hay veces muy complejo hacer arreglos agroforestales según el pensamiento del productor. Muchas veces quieren sembrar caña de azúcar. La caña de azúcar es uno de los cultivos más desgastantes para el suelo. Entonces, pues es muy complejo, pues para hacer asocios con caña de azúcar prácticamente lo tenemos que hacer con leguminosas para que por lo menos podamos salvar algo de ese suelo. Pues yo no sé si ustedes saben los datos o pues dentro de... Hay gente muy conocedora de la caña de azúcar, pero miren que por ejemplo un suelo después de haber sido, haber hecho 3 traviesas con caña o dos, tienes que estar en barbecho 2 años. Y eso no es muy productivo. Tal vez para los ingenios, los grandes ingenios que tienen miles de hectáreas para aprovechar y se pueden dar el lujo de poner a descansar terrenos por 2 años. Pero usualmente, pues lo que hay que hacer con un terreno de caña es tratar de sembrarle alguna otra especie como para que intente responder. Pero por ejemplo, pues ya si un productor quiere sembrar caña, pues hay que tratar de hacer el mejor asocio posible. O si quiere sembrar comino, pues ya es obviamente haciendo las advertencias que pues esos réditos económicos van a ser para sus nietos y además teniendo unos permisos especiales porque ustedes saben que el aprovechamiento de especies que están en vía de extinción está prohibido. Entonces, pues Gallego nos dice que después de haber conciliado con las recomendaciones dispuestas en la primera parte, o sea que ya hicimos los arreglos con el agricultor, ya sabemos qué ecosistemas hay, qué clima es,
Entonces, lo siguiente será estructurar el sistema agroforestal con poblaciones agrícolas, forestales y especies forestales no maderables, con las cuales se debe tener en cuenta la altura que van a alcanzar, las especies elegidas, como ya les dije, en cuánto tiempo alcanzarán la altura adecuada y no solo eso, sino cuándo se van a cosechar. Entonces, ahí es donde también podemos hablar de la asociación entre los cultivos. Y ahí es donde nosotros vamos a poner el conocimiento eh, en bien de los agricultores y de los productores, porque igual, pues como les digo, si un agricultor muchas veces siembra sin medir, ahí es donde se generan las competencias entre las especies. Entonces es muy importante nuestro aporte en ese sentido. En la pregunta número 5 se nos dio a escoger 15 árboles de diferentes pisos climáticos, elaborando una tabla que describe la arquitectura, disposición de ramas y forma de copas, forma de crecimiento y posibles usos y funciones dentro de un arreglo. Como son 15 especies, entonces yo quise traer pues una fase de capacitación inicial para que no nos estemos devolviendo a decir qué es cada cosa. Entonces, en la arquitectura, nosotros podemos tener arquitecturas cónicas, columnares, ovoidales, cónica estrecha. Usualmente, para hacerles un resumen, la mayoría de los árboles que se colocan en arreglos agroforestales son columnares, ¿sí? Porque, por ejemplo, si fueran piramidales, usualmente son pinos, y pues ya sabemos que hay con especies como pinos y eucaliptos en cuanto a asocios, aunque los hay. O sea, increíblemente hay asocios con pino y con eucalipto a sabiendas de muchas consecuencias alelopáticas que traen. Pues no los he visto y los mencionan, pero no, pero son tratados como con mucho recelo. Entonces, pues les anuncio de una vez que las especies que más vamos a ver son columnares. También los árboles se miden según su disposición de ramas y forma de copas. Y se tienen tres características. Se tienen eje principal, que son ortótropos y monopoidales, y las ramas laterales son plagiotropas y monopoidales. O sea, miren que por ejemplo las ramas se direccionan hacia un lado y hacia el otro, pero no se tuerzan hacia arriba como ocurre en el segundo caso, que es cuando los árboles tienen ejes ortótropos y monopoidales. Las ramas laterales son plagiótropas y simpoidales, o sea, que van hacia arriba. Y en el tercer caso que tenemos un ortótropo simpoidal, que en los ortótropos simpoidales hay un solo eje y de ese eje se derivan dos ramas, tres ramas principales, de las cuales se derivan otras. También vamos a ver el programa específico de crecimiento. El programa específico de crecimiento quiere decir que es como genéticamente viene predispuesto el árbol para crecer. Entonces, los árboles genéticamente para crecer vienen en formas elipsoidales, que son prácticamente la gran mayoría de los árboles del trópico, columnares, que son los árboles usualmente que crecen en climas fríos de Norteamérica y Canadá, también en partes frías en el Medio Oriente, circulares o globosas, esferoidales, piramidales y cónicas que también son de climas nórdicos, y colgantes como el sauce llorón, eh, que pues no debemos confundir las especies colgantes con especies elipsoidales. ¿Por qué? Porque las especies colgantes es que desde la rama más alta hasta la más baja cuelgan, mientras que las especies elipsoidales crecen con las ramas hacia arriba y usualmente crecen desordenadamente. Pues claro, pues que la pues se diferencian bastante fácil. Ahora bien, pasemos a cada una de las especies. Entonces, para hacerlo más dinámico, entonces en todas las tablas
creé una, pues coloqué una imagen donde nos dice el piso térmico, la temperatura y la altitud, para que tomemos un esquema generalizado. Entonces, inicialmente tenemos el gomo. El gomo, como ustedes pueden ver, que se crece en un eje principal. Es ortótropo y monopoidal, y las ramas laterales son plagiótropas y simpoidales. Entonces, si nosotros podemos ver las imágenes de la parte izquierda inferior, entonces ustedes ven que las ramas están creciendo hacia arriba. Entonces, eso es lo que hace este tipo de disposición. Además, es un árbol de copa columnar y de configuración genética columnar. Crece de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, requiere temperaturas de 24 a 30 grados, y si nosotros pasamos al gráfico y miramos la altitud, entonces tenemos que la temperatura es totalmente concordante y con la altitud. La temperatura de este árbol es de un piso térmico cálido. Pasando a otra especie, tenemos el aceituno. El aceituno, por el contrario del anterior, tiene un eje principal que es ortótropo y simpoidal. Las ramas laterales son ortótropas y simpoidales. El crecimiento de la copa es irregular y es elipsoidal. Se me olvidó decir los usos de la anterior especie, pero entonces los usos de esta especie, saca unas semillas que producen que cuando se destilan, producen un aceite para freír. Cada árbol produce 2000 kilos de, de ese aceite. También es una especie que nos ayuda a enriquecer los suelos, y también ayuda a encaminar las aguas, a que no se salgan de caudal y mantener los mantos freáticos saludables. Es un árbol que crece de 0 a 850 metros sobre el nivel del mar. Como podemos ver, es un árbol de clima cálido. Eh, a pesar de que es un árbol de clima cálido, requiere de precipitaciones muy altas, entre 2000 y 3000 milímetros. La próxima especie es el fresno, que ya esta es una especie de clima medio. Mire que perdón, de clima cálido. Crece de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, o sea que es muy cálido, muy cálido. Requiere temperaturas de 26 a 32 grados. Como podemos ver acá, este fresno está creciendo, pues en esta foto lo podemos ver que esto no es un clima cálido. Esto puede ser de pronto la sabana de Bogotá o aquí en Medellín. Y son árboles que, aunque se desarrollan, no crecen como deberían. O sea, muchos que yo les pueda dar este dato me pueden decir, ay, pero es que el piñón de oreja es de la costa, pero yo lo veo aquí en la altura de Medellín. No, claro, por supuesto, usted puede ver eso. O sea, los árboles son muy resilientes, y, y ellos pueden crecer, pero que tengan un óptimo desarrollo, que tengan una floración o fructificación, en el caso de que sean especies que no sean forestales, sino que sean que brinden semilla o otro fin ecosistémico, no se desarrollan bien. Miren, por ejemplo, ese fresno pues está muy delgadito, y puede ser porque está influenciado por el clima. Como en casos anteriores, es un árbol que tiene un eje principal ortótropo y es monopoidal. También es un árbol columnar, como casi todos los que vamos a ver, y pues su configuración genética también es columnar. Es un árbol especialmente maderable. Tenemos la leucaena leucocéfala, ¿sí? Es un árbol que crece desde 0 metros a nivel del mar, un árbol costero, a 1600 metros sobre el nivel del mar. O sea, es un árbol de cálido a templado. Aquí donde ustedes leen fresco es un clima templado. Aquí es donde el clima cálido es el intermedio entre el clima cálido y templado. Requiere temperaturas de 20 a 30 grados, precipitaciones de 500 mililitros a 3000 mililitros. O sea, requiere pues
muy poca agua, y su eje principal es ortótropo. Y a su vez es simpoidal porque aunque tiene un eje principal, de ese mismo eje se pueden desprender otros ejes secundarios y a su vez estos ejes forman terciarios. Su configuración de copa es irregular y es un árbol elipsoidal. Sus usos son leña, para hacer usos como leña, la pulpa sirve para hacer papel, también es un árbol que genera muchos taninos que son muy buenos para las curtimbres, para curtir cueros. Es un regenerador de suelos, de hecho es uno de los árboles que más fija nitrógeno y también es una especie cuyo forraje sirve para alimentar especies forrajeras o ganado. Seguimos con el trupillo, por la misma parte de las leguminosas. Las leguminosas, pues, como ustedes pueden ver, son bastante especiales para los suelos, pues por el aporte de nitrógeno y algunas dan otros beneficios como que sueltan los suelos y los estabilizan, también aportan mucha biomasa que pues ayuda a aumentar la cantidad de materia orgánica. Eso ocurre con la especie anterior y con esta que estamos viendo en este momento. El trupillo ya es una especie de un clima muy cálido, porque solo pues se desarrolla muy bien hasta los 250 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de entre 26 y 32 grados. Es una especie bastante aguantadora en cuanto a sequías. Vive con solo 150 mililitros a 1000 mililitros de lluvias anuales. Como en el caso anterior, tiene una disposición ortótropa y simpoidal, porque ustedes ven que hay un eje principal, hay un eje principal y esos ejes principales se derivan tanto secundarios como terciarios. Su copa es irregular y también es una especie que genéticamente está determinada para ser elipsoidal. Sus usos sirve para leña, es un árbol que arde muy bien, de él se extraen taninos para la industria del curtimbre, es un regenerador de suelos y también es muy apreciada por las especies forrajeras para alimentar, como complemento alimenticio. Tenemos el dividivi, otra especie que es de climas muy cálidos, de 0 también a 250 metros sobre el nivel del mar, 28 a 32 grados de temperatura y tiene las mismas disposiciones de ramas y la misma arquitectura de los árboles vistos anteriormente. Sus usos también como leña, taninos, pero a su vez este árbol saca grandes cantidades de saponinas. O sea, si ustedes cogen una semilla de trupillo, de dividivi, que son bastante grandes por cierto, ustedes cuando la mojan, ahí mismo parece que ustedes estuvieran mojando una barra de jabón. Entonces, pues, de hecho, en esas regiones, normalmente en La Guajira o en zonas muy costeras donde crece esta especie, usualmente las matronas la utilizan para lavar la ropa, porque de verdad, pues, es muy espumosa la semilla. Y en la industria se utiliza también por la gran cantidad de saponinas que tiene para hacer jabones y también para hacer la base para hacer la crema dental y es una especie forrajera también muy apreciada por los rumiantes. El indiscutible, el matarratón. Quien no conoce el matarratón, pues de pronto no conoce mucho de campo. La gliricidia sepium. Esta pues crece de 0 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Soporta temperaturas de 21 a 32 grados. Es una especie muy similar a la leucaena, aporta, pues después de la leucaena es la segunda especie que más aporta nitrógeno al suelo. También se regenera muy rápido. Si hay un incendio forestal, si se quema,
el tronco tiene la capacidad de autoprotegerse internamente y a los 8 días está retoñando. Es como el eucalipto. Usted le ve eucalipto, pasa un incendio el más terrible como los que hubieron en Australia y a los 8 o 15 días ya tiene retoños. Lo mismo ocurre con el matarratón, es una especie bastante resistente. Requiere precipitaciones mínimas de 600 hasta 6000 milímetros, o sea, es una especie que aguanta sequía como agua. Y también, como las anteriores, es ortótropa simpoidal de copa irregular y, y pues en cuanto a sus usos, es un gran regenerador del suelo y es, pienso, en concepto personal, es una de las especies más altamente palatables y, y favoritas para los especies forrajeras. Yo he alimentado peces con hojas de matarratón, entonces pues tengo la experiencia pues con esta planta y pues es como un dulce para las especies forrajeras u otras que tengan la posibilidad de alimentarse de la misma. Por ejemplo, los peces, la tilapia, si usted le pica bien las hojas de matarratón, se las comen muy ávidamente. Tenemos el aliso. El aliso ya es un árbol de tierras de frías a muy frías, más bien frías, ¿sí? Soporta de 8 a 24 grados centígrados, se desarrolla de 1000 a, 3500 metros sobre el nivel del mar. Aquí ya la disposición de las ramas eh, tienen un eje principal que es ortótropo y monopoidal y las ramas laterales son plagiótropas y simpoidales. Mire que, por ejemplo, aquí esta especie es columnar y también su desarrollo de crecimiento es columnar. Mire que es algo muy especial ahora que hablábamos, por ejemplo, de los sauces llorones que desarrollan sus ramas hacia abajo. Mire que, por ejemplo, las ramas de esta especie se desarrollan hacia arriba como nos muestra el gráfico. Entonces, por eso es que es muy didáctico estas imágenes. Se utiliza como un regenerador del bosque, es protector del suelo, también sirve para encaminar y limpiar y proteger las aguas subterráneas. Es una especie apreciada para las especies forrajeras de tierra fría y, y es una especie maderable. La madera es apreciada de esta especie. Pero recuerden que no es fina, no es una especie fina, es apreciada porque pues cosas como chapas o biseles de ventana se pueden hacer muy fácilmente porque la madera se deja manejar muy bien. Tenemos el roble andino, el Quercus umboldi. Este también es otra especie de tierra fría, crece a una altitud de 1000 a 3600 metros sobre el nivel del mar, a temperaturas de 8 a 24 grados y precipitaciones de 1500 a 3000 milímetros. Como el árbol anteriormente visto, eh, también tiene un eje principal ortótropo y monopoidal, el crecimiento es columnar y también la disposición de la copa es columnar. Es una especie regeneradora del bosque, sus semillas sirven de alimento a la fauna silvestre y es una especie especialmente maderable. Con las semillas de roble andino muchas veces se crean tinturas para, que usan las señoras para tinturarse el cabello. Pues ese es uno de los usos, como se puede decir, de holísticos que le ponen a la especie. Pero es una especie más que todo maderable y como les digo, su bien ecosistémico es que regenera el suelo. Tenemos uno de los árboles más bonitos que pues para mi concepto y los de mucha gente es un árbol mágico, es el samán. Este árbol, pues como ahora les ponía el ejemplo, aquí en Medellín hay samanes, pero pues les digo que no alcanzan la majestuosidad que alcanza este árbol, como ustedes lo pueden ver, de 0 a 700 metros sobre el nivel del mar. Es de clima cálido a muy cálido, soporta temperaturas de 25 a 32 grados, precipitaciones de 500 a 1500 milímetros.
También aquí tenemos que el eje principal es ortótropo y monopoidal y las ramas laterales son plagiótropas. Este, a diferencia de los otros árboles, tiene una copa extendida y su forma y configuración genética es piramidal. Es muy apreciado para hacer sombrío del ganado. Es una gran su tronco libera demasiados taninos, por lo cual sirve para la empresa de curtimbres, es una especie de maderera y es un banco de forraje para el ganado, aunque pues no es la más apreciada, pero sí nos puede servir para este fin. Por la misma línea que el samán está el piñón de oreja, pero pues no es tan bonito como el piñón de oreja. Mentira, es un árbol hermoso, pero siendo más bonito el samán. Este ya es de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, es de climas cálidos a muy cálidos, soporta precipitaciones mínimas de 700 a 1300 milímetros y tiene la misma configuración del anterior, ortótropo monopoidal con ramas plagiótropas, es piramidal y de copa extendida. Sus usos es un banco proteico también, pues aquí sí sus semillas sí se utilizan para alimentar ganado porque son muy dulces y pues lo aprecian mucho. Es una especie maderable pero maderable cuando está en etapas más juveniles, porque la madera es muy dura. No es muy apreciada cuando el viejo, porque es un árbol que ya pues tiende mucho a torcerse. Es regenerador natural del suelo, obviamente al ser una leguminosa, y sirve de alimento no solo para el ganado, sino para la fauna silvestre. En cuanto a otra especie, tenemos el cañafístulo. Cañafístulo pues tiene una floración espectacular, pues es una especie pues que también entre sus usos es ornamental, pues que no lo coloqué, pero pues se los digo. De 25 a 30 grados, o sea que es de climas cálidos a muy cálidos y soporta precipitaciones mínimas de 750 a 200 a 1500 milímetros. Sus usos son una especie de sombrío, es un banco proteico, eh, su tronco es una fuente muy alta de taninos, la pulpa sirve para hacer papel y sirve de alimento para los seres humanos y sirve de alimento también para el ganado. A ver, ¿por qué sirve de alimento para los seres humanos? Los mayas y los incas cogían la corteza de este árbol y como esa corteza tiene un sabor dulzón, lo utilizaban para hacer dulces o como endulzante. No es el fin, no es el fin, porque lo que pasa es que pues ahora con el azúcar y teniendo tantos endulzantes, tanto artificiales como naturales, pues no paga pues cortar un cañafístulo para usted sacarle el dulce, o sea, pues no es el fin. Pero pues como dato curioso les traigo esa información. También, como en otros casos, su eje es ortótropo monopoidal con ramas plagiótropas. Su copa es columnar y también su configuración genética para el crecimiento, su crecimiento específico es columnar. Ahora tenemos el búcaro, eh, esta especie muy utilizada para hacer cercas vivas como ya lo habíamos hablado con anterioridad. Es una especie que crece en altitudes desde 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Pues ustedes me pueden decir que también lo han visto en la costa, sí, también soporta climas cálidos, pero se desarrolla muy bien a estas temperaturas de 18 a 24 grados. Necesita niveles de precipitación de 1500 a 3500 milímetros, por eso es que en zonas costeras, cuando hay tiempos secos, el árbol se pasma. Entonces, por eso es que solicita estar a temperaturas más altas para recibir un mayor nivel de precipitaciones.
Como en los anteriores casos, eje principal ortótropo monopoidal, ramas plagiótropas, es de copa columnar y de configuración específica columnar. Se utiliza, como ya les referí en varias ocasiones, como cerca viva, banco proteico, fuente de taninos, como su pulpa sirve para hacer papel y sirve de alimento para las especies de fauna silvestre. También pues agregué el yopo que tanto he hablado durante toda esta charla. El yopo crece a altitudes de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Es un árbol de clima cálido, ya empezando casi a fresco, o sea, el intermedio entre templado y cálido. Necesita precipitaciones de 700 a 1500 milímetros. También tiene un eje principal, es de ortótropo monopoidal con ramas plagiótropas. Su copa es columnar y su configuración específica es columnar. Es una especie principalmente para leña, pero también puede utilizarse como banco forrajero, fuente de taninos y es alimento para la fauna silvestre. Tenemos también el laurel, el Cordia liodora. Crece a altitudes de 800 a 1600 metros sobre el nivel del mar, ya es un árbol de climas templados, con temperaturas de 20 a 23 grados, precipitaciones de 2000 a 5000 milímetros, y es el mismo caso de configuración y arquitectura del árbol anterior. Este árbol es especialmente maderable. Bueno, en cuanto a la pregunta número 6, mediante ejemplos explicarán ampliamente qué es y cómo funciona la alelopatía. La alelopatía es la reacción que tiene una planta, pero es malentendido en beneficio de otra. ¿Por qué? Porque la alelopatía pues es una palabra griega que de hecho es aterradora, porque es que la etimología de la palabra alelopatía significa prácticamente destruir el uno con el otro. Eso es el significado de la palabra alelopatía, destruir o destruir el uno al otro. O sea que si nosotros nos vamos a la etimología de la alelopatía, es que la planta que está teniendo el efecto alelopático va a destruir las otras. Pero llevándola a una función más positiva, entonces es el uso de plantas para generar un efecto positivo en otras. Pues para que no nos vamos a la parte desastrosa. La alelopatía, entonces, pues ya con la definición, es el resultado de la reacción causada por el estrés. ¿Y qué puede causar el estrés en una planta? Por ejemplo, un rumiante que mastique las hojas, la radiación ultravioleta, que muchas veces se sube de forma súbita. O sea, por ejemplo, si ustedes han visto los golpes de calor en una fruta, que ahí mismo se ve que la fruta se broncea exageradamente en un lado. O sea, muchas veces esos golpes de calor estresan la planta. ¿Por qué? Porque la radiación se sube de un momento a otro. Mire, por ejemplo, en estos días que ha hecho tanto calor, la radiación, aunque el sol no ha estado muy intenso, la radiación ha estado muy alta. Y si ustedes pueden observar algunas plantas de sus cultivos o donde ustedes laboren, entonces ustedes ven que muchas de las hojas están quemadas porque estos últimos 3 días ha hecho una radiación muy alta. Entonces muchas veces las plantas no están preparadas para responder a ese nivel de estrés. Entonces, ¿qué pasa? Se queman o tienen reacciones adversas. También la lluvia o el viento pueden crear reacciones alelopáticas. La herida causada, como ya les dije, porque yo corté la mata con una tijera, la planta con una tijera o un animal la rumió. Entonces, en ese orden de ideas, eh, la alelopatía, los seres humanos la utilizamos para obtener beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, y estos van mucho más de la mano con la etimología de la palabra. Por ejemplo, que yo no quiero que crezcan arbences.
siembro determinada especie, que yo no quiero, yo quiero alejar una plaga, siembro X o Y especie, como lo otro lo vamos a ver a continuación. La alelopatía entonces tiene una serie de mecanismos para ser liberado, como por ejemplo son los exudados. Los exudados son, por ejemplo, las sustancias químicas que libera la planta prácticamente físicamente. Por ejemplo, en el caso de la hoja verde del tallito que ustedes están viendo, ese exudado está saliendo, muchos de estos caen al suelo y tienen una larga durabilidad. Por ejemplo, la del eucalipto. Usualmente, como ustedes pueden ver en esta imagen, muy pocas plantas pueden crecer cerca de un eucalipto, como lo podemos ver en la imagen que está en la diapositiva. Por eso es que a mí me causa tanto malestar y me causa tanta inquietud cuando mucha gente quiere hacer eh, tipo de asocio con pino o quiere hacerlo con eucalipto. Porque es que miren, o sea, el exudado de las raíces del eucalipto, que es usualmente por donde ellas no es tanto por la savia ni por gotas, sino que por la raíz del eucalipto saca el exudado, lo riega alrededor de donde tienen sus raíces más superficiales y ahí no crece nada. Fuera de eso, cuando caen las semillas y cuando caen las hojas, la, descomposi- la fermentación de esas hojas produce que también el exudado del eucalipto impida que crezca nada a su alrededor. Entonces vuelvo y le digo, por eso me crea tanto conflicto cuando dicen que cultivos asociados con eucalipto y pino. Otra forma de tener una reacción alelopática es por medio de la volatilización. Entonces, por ejemplo, cuando una alta radiación llega a ciertas plantas, algunas se queman, otras mueren, pero otras liberan terpenoides. Esos terpenoides son una liberación de sustancias que, por ejemplo, como la del amaranto, impide que crezca el tomate. Entonces, por ejemplo, cuando hay una alta radiación solar y obliga que, por así decirlo, el amaranto tenga una reacción defensiva, si hay cerca tomate lo mata o no germina. Entonces, amaranto y tomate no son compatibles. Otra forma alelopática es la lixiviación. Y hay una forma de lixiviación muy exagerada en la naturaleza, como lo es el árbol de manzanillo. Mire que, por ejemplo, es un árbol espectacularmente bonito, el Toxicondreon striatum. Mire que debajo de ese árbol no crece absolutamente nada. Si debajo de un pino, de un eucalipto crecen pocas cosas, debajo de un manzanillo no crece prácticamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la niebla o la lluvia impactan las hojas del manzanillo, entonces estas liberan una serie de toxinas que son capaces de causar quemaduras de importancia, ya sea en la piel de los humanos, en los animales o destruye las plantas. En cuanto a descomposición del residuo, la función alelopática es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque mucha gente corta a diestra y siniestra y es muy bueno, o sea, yo lo hago, yo dejo, por ejemplo, residuos, no me gusta botar los residuos de- del corte para, porque lo que pasa es que yo muchas veces los dejo en el terreno para que se conviertan en compost. Pero resulta que, como ustedes pueden ver, yo creo que todos lo conocemos, el cadillo. Cuando usted hace cortes de cadillo y los deja sobre el terreno, especies como el maíz, el sorgo, la lechuga, usualmente casi todas las crucíferas como el repollo no crecen. Entonces, uno muchas veces por hacer bonito hace feo. Entonces, por ejemplo, el cadillo saca
su degradación saca unos terpenoides que son altamente persistentes en la tierra, pueden durar hasta por 4, 5, 6 meses. Y entonces usted va a utilizar esa tierra, como les digo, para sembrar maíz, sorgo o crucíferas, pues esas no van a ir muy lejos. Sí, hasta que no se degraden los terpenoides que liberaron este tipo de planta. En cuanto a la séptima pregunta, ¿cómo se podría cuantificar y valorar la producción comercial en diferentes sistemas productivos, incluidos los monocultivos? Entonces, estos sistemas productivos eh, se valoran incluso eh, según lo que usted tenga sembrado en ese esquema productivo o según lo que usted lo vayan a poner a producir. Recuerden que como dijimos ahora, que después de usted de una caracterización, si los datos recolectados fueron correctos, nosotros podemos hacer una definición de los productos y los recursos necesarios para hacer ese establecimiento. Entonces, si nosotros vamos a proponer un componente pecuario, podemos tener algunas ventajas, como son beneficios económicos, al ser, pues son mucho más altos, porque dependiendo de la especie de ganado que yo vaya a distribuir, si es de doble propósito, entonces pues son beneficios que se pueden demorar de 2 a 3 años, pero son beneficios, digamos, más altos que, digamos, hacer una cosecha de cebolla por hectárea, etcétera. En el componente pecuario se pueden manejar durante todas las épocas del año, pero también durante todas las épocas del año obviamente hay que tener disponibilidad de alimento, que eso también se puede tornar tanto como una ventaja como una desventaja. Si yo tengo buen alimento voy a tener pues, buen kilo de ganado en pie, y si tengo bien kilo de ganado en pie tengo buenos réditos económicos, pero desde que tenga las condiciones. También tengo desventajas en los sistemas pecuarios, que con un manejo de incidencia de plagas y enfermedades es mínima. O sea, pues listo, que al ganado le dio una garrapata, que a las gallinas le dio piojo rojo, pero desde que yo las tenga bien tenidas, pues la incidencia de plagas no es tan devastadora como en los componentes agrícolas. Como desventajas, tenemos el ganado, incluso las especies piscícolas y menores, son difíciles de mantener en un esquema comercial productivo si no se tienen los recursos económicos para hacerlo. Pues además de que los espacios necesarios se requieren medicinas, alimentación, entre otros insumos que son vitales para su manutención. Entonces, como te digo, te deja muy buena plata, pero también tienes que invertir. También como desventaja tenemos que la producción desgasta seriamente recursos que no son renovables, como el suelo y el agua. Totalmente de acuerdo. Por eso implementar sistemas agrosilvopastoriles principalmente, sí, agrosilvopastoriles principalmente con especies que nos aporten al suelo, tanto en biomasa como en aumento de materia orgánica, fijación de nitrógeno es bastante importante. El conocimiento de las especies a trabajar es importante para un buen desarrollo de la operación. Un productor que no tenga un conocimiento de la manutención de estas estará destinado al fracaso o matará muchos animales en el proceso. Totalmente cierto. Muchas veces una persona se mete con las vacas que porque un vecino le dijo que es que eso da plata, pero ni siquiera sabe ordeñarlas. Mejor dicho, ahí acaba con todo. Y uno muy importante, la disposición de los residuos es un problema, porque por ejemplo el que tenga piaras de cerdos, si no tiene cómo disponer bien ese compost, va a causar daños ambientales, se va a ganar multas, ahí sí que de pronto puede despertar enfermedades que pueden afectar a los animales o incluso la misma salud humana. En cuanto al componente agrícola, eh, tenemos como ventaja que Colombia es un país netamente agrícola, tenemos pisos térmicos, tenemos suelos, tenemos, no somos un clima estacional, sino que tenemos niveles de verano y lluvia, entre comillas, bien definidos.
Pero como desventajas tenemos inconsciencia porque destruimos la biodiversidad por malos manejos con agrotóxicos y agroquímicos. Tenemos en este momento, y eso no ha cambiado, simplemente se han hecho cortinas distractores, tenemos los insumos agrícolas todavía más caros de Sudamérica, incluso del mundo. A pesar de que Colombia es un país con vocación agrícola, los sucesivos gobiernos no le ponen el amor ni ni la importancia que se tiene con estos esquemas. Las ganancias al momento de comercializar los productos son mínimas y más si actúan intermediarios. Y como ya lo acabo de mencionar, los intermediarios son lo que mata al agricultor, o sea, pagándole prácticamente cualquier cosa por sus productos. Y desafortunadamente, como yo no puedo guardar el producto, por ejemplo, si yo tengo un tomate ya para sacar, tengo que sacarlo, si no tengo que botarlo, ¿sí? Entonces, pues, o lo vendo o lo pierdo. Entonces, pues muchas veces el agricultor va a preferir ganarse cualquier cosa, es mejor ganar cualquier cosa que nada. En cuanto al componente forestal, tiene como ventajas que se recibe un pago cuantioso por la venta de toda la cosecha. O sea, pues hace poquito estuve viendo un trabajo con, con Guayacán Rosado que por hectárea se recibían 158 millones de pesos. O sea, pero obviamente pues hay que esperar el tiempo necesario, que son 7 8 años. Otra ventaja es que se necesita una cantidad de mano de obra mucho más baja que la que se usa en otros componentes, por supuesto. Usted necesita la mano de obra para implementar el sistema y necesita contratarla de pronto esporádicamente para hacer los mantenimientos. Pero eh, si hay alguna cosa que requiera pues un poco capital en el tiempo, no en el momento de instauración del cultivo ni en el arreglo del suelo, no, ahí no hablemos de eso. Pero ya después, por ejemplo, que usted hizo una poda, ya pues tiene que dejar el cultivo hasta que ya requiera otro tipo de aplicación. Es muy bajo, inexistente el uso de insumos químicos para su manutención, dependiendo más de los recursos proporcionados por el suelo. Es verdad, pues de no ser que usted haya hecho la siembra en un suelo demasiado malo. En cuanto a desventajas, se requiere de décadas o de varias décadas para recoger los réditos económicos de esa siembra. Pues ahí sí fue un poco exagerado, pues como les digo, hay cultivos que salen a los 6, 7, 8 años, aunque es un tiempo de espera largo, pues y más si usted está esperando esa plata, eh, pues esperar décadas, tal vez un comino, pero pues usualmente las especies que se sacan actualmente son rápidas. Fomenta la pérdida de biodiversidad, obviamente, pues si usted siembra una sola especie, la pérdida de biodiversidad siempre se va a dar. Y fomenta la deforestación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que usted está cambiando un bosque con múltiples especies por una sola. Entonces está fomentando la deforestación. Aunque se puede ver en dos vertientes. Pues si yo siembro una especie arbórea no tengo que meterme, pues para mi aprovechamiento no tengo que meterme al bosque a destruir. Pero también como requiero una gran cantidad de hectáreas tengo que destruir para sembrar. Entonces esta dicotomía es muy compleja y pues hay que analizar cada caso. Bueno, pues aquí está toda la bibliografía consultada. Espero que pues mi explicación haya sido lo bastante clara y que se haya aprendido algo de esta interesante charla. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.